Buenos días, por favor, abran sus Biblias en Salmos 68, versículos del 1 al 6, página 411 en la Biblia de la Iglesia. El sermón es Salmo 68, del 4 al 6, pero vamos a leer del 1 al 6. Y después vamos a leer Santiago 1:27. Primero Salmo 68, verso 1. Al músico principal, Salmo de David. Levántese, Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. El Señor es su nombre, alegraos delante de Él, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en la tierra seca. Santiago 1:27, página 1011. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que el Señor bendiga la lectura de esta palabra. Puede sentarse. Gracias, Chris. Buenos días a todos. Kathleen y yo conocíamos a Sam y Katie Nitz en el 2017 cuando comenzamos a plantar nuestra iglesia en Trenton. Ellos vivían al otro lado del puente en Morrisville y juntos dirigíamos un grupo de estudio de la Biblia en la casa y compartíamos responsabilidades. Nosotros amábamos a Sam y Katie y fue una alegría verlos crecer, su familia. En 2 años su hijo nació Allen y luego 2 años después nació Ana. Entonces fueron de 103 a 4. Fue un gozo verlos así. Luego de 1 año después se enteraron de que había una futura madre que estaba pasando por una situación difícil y estaba embarazada y no podía cuidar a su bebé. Era una situación muy triste. Cuando yo vi el peso en los hombros de Sam, cuando él vino y habló conmigo, pero vi una esperanza en sus ojos y dijo, quería adoptar este bebé. Entonces ellos dijeron sí al llamado de Dios para cuidar a los huérfanos. En octubre 2022, Sam se subió a su camión y condujo a Virginia a recoger a su hijo JJ del hospital y llevarlo a casa. JJ cumplió 2 años este otoño y Sam y Katie están esperando por una audiencia de adopción para finalizar los papeles de adopción, esperando que esto sea en el 2025. Ha sido un gozo ver esta familia crecer, teniendo hijos biológicamente y también adoptados. En el Salmo 68 vemos que Dios tiene una manera de cuidar a los más vulnerables y a los huérfanos. Él cuida a los huérfanos, protege a las viudas, visita a los vulnerables, ama poner a los solitarios en casas, en hogares. ¿Cómo Dios hace eso? Hace a través de ti, a través de nosotros, a través de su pueblo, de su gente. ¿Cómo Él cuida de los orfanos, a los huérfanos a través de ustedes? ¿Cómo protege a las viudas a través de ustedes? ¿Cómo Él pone en hogares a los solitarios a través de ti, a través de mí? Ese es nuestro Dios, el Padre de los huérfanos, el protector de las viudas.
Entonces, si es que tú pones una extra silla en tu mesa de Navidad, o si tienes tu corazón para la crianza temporal o la adopción, o tal vez viajando a Virginia para recoger a un bebé del hospital, Dios nos está invitando a su pueblo a decir sí, sí a su llamado, a visitar al vulnerable, a cuidar al más pobre, al abandonado. Oremos, Señor Dios nuestro. Hemos visto la belleza de nuestra adopción espiritual en Cristo en Efesios 1. Ahora ayúdanos a decir sí a tu llamado, a cuidar por los vulnerables, por los discapacitados, los solitarios, los huérfanos entre nosotros. Muéstranos en tu palabra que tú estableces hogares para los solitarios y usas a tu gente para hacerlo. Muéstranos cómo la religión pura e inmaculada luce, pero más que todo muéstranos el Evangelio. Recuérdanos que no decimos sí a tu llamado para ganar, ser parte de tu familia, porque una vez fuimos huérfanos, pero lo hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Y nos mostraste tu amor, nos adoptaste en tu familia a través del trabajo final de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a decir sí a cuidar al vulnerable, a la adopción, invitando a nuestros vecinos a nuestras casas, ayudándonos a mostrar esta bondad, esta gracia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar nuestra serie de adoptados y vamos a hacer la transición. Las 3 semanas anteriores habíamos hablado de la ortodoxia o doctrina correcta y hablamos sobre la adopción en el libro de Efesios. Hoy vamos a hablar de la ortopraxia o práctica correcta. Entonces tenemos las creencias correctas acerca de Dios y nosotros. Ahora vamos a ver que eso es vertical. Ahora vamos de lo horizontal a reconciliación entre, a través de la reconciliación, la práctica que tenemos que tener entre los hermanos hacia los demás. Si es que usted tiene un corazón hacia la adopción o al cuidado temporal, si ese eres tú, hoy es el día que tú puedes decir sí a Dios. Hoy es el Dios que tú puedes tomar tu paso extra hacia la adopción o a cuidar al vulnerable, al abandonado. Tenemos 3 invitados especiales. Barry Hoover, especialista de cuidado temporal de Foster Family, y te puede explicar cómo funciona, te puede animar. Si tú no puedes adoptar, a lo mejor puedes ser parte de visitar a estos niños abandonados y poder darles cuidado. Cliff Jones, él es del ministerio Mia 2 Esperanza o Mia 2 Hope. Si tú tienes un llamado hacia la adopción, tú puedes hablar con él. Y tenemos Bruce Williams del Departamento de Niños y Familia. Antes era DIFES, ahora es DCF. Y ellos pueden explicarte a tomar el siguiente paso que necesitas para ser certificado con el estado de New Jersey para ser un foster family o una familia de cuidado temporal. Ok, como Chris mencionó, tenemos 2 sermones, 2 versos, 2 libros que vamos a tomar hoy. El Salmo 68. Esta es una canción de adoración corporativa escrita por el rey David. Si no tienes una Biblia, por favor, toma una debajo del asiento de enfrente. Y en la página 481. Si tú eres nuevo en la cristianidad, quiero introducirte a la Biblia, el libro más vendido de todos los tiempos. Es la palabra inspirada por Dios. Es la palabra, la verdad. Es la campeona de peso pesado de la verdad.
que no se la puede parar y nadie la puede dominar. Y tiene el poder de transformar tu vida. Salmo 68, Antiguo Testamento, verso 4. Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre. Cantad cántico al que cabalga por los desiertos. Su nombre es el Señor. Exalten delante de él. David le dice a Israel que canten un cántico de alabanza a Dios. Y especifica que lo exalten o que se regocijen delante de Dios. Exaltar es una de esas palabras en la Biblia que significa regocijarse. Es adorar a Dios de tal manera que inclusive puedes saltar de alegría. Exaltar a Dios es saltar de gozo, adorarlo, como que nadie te estuviera viendo. Está recordándoles que el Dios de Israel es digno de su adoración. David específicamente explica por qué su Dios es digno de adoración. En el versículo 5, Padre de los huérfanos y protector de las viudas, es Dios en su santa morada. Debemos exaltar a God, regocijarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida a los vulnerables. Esa es la respuesta de David. Debemos saltar de gozo, porque Él es el Padre de los que no tienen un padre. Es el que cuida a las viudas. Dios es bondadoso hacia aquellos que posiblemente no le pueden pagar de regreso. Debemos gozarnos delante de Él, porque Él es bueno, Él es bondadoso hacia aquellos que no le pueden pagar. Es el Padre de los huérfanos, protector de las viudas. Él cuida a las personas más vulnerables. Dios cuida, Dios te cuida, Dios le importas. Y David dice que esta gracia, este increíble amor de Dios viene de su santa morada. Y aquí hay un concepto bien crítico. ¿Y qué es lo que significa lo que David dice? El amor de Dios por los huérfanos no es la esencia de su santidad. Es el amor por los huérfanos, es su manifestación de su santidad. Esto es profundo. Esto es glorioso, es hermoso. El cuidado de Dios por los huérfanos no le hace a Dios santo. David está diciendo, Dios es santo. Dios es perfecto en todas las maneras. Es santo, justo, y por eso Él hace justicia. Él es bueno, por eso Él hace buenas cosas, buenas obras. Entonces, su bondad es la manifestación de su santidad, no porque lo hace santo. Él es santo porque es santo. Él es santidad. El amor por el vulnerable, por los huérfanos, por las viudas, es la manifestación de su santidad. Eso es hermoso. Dios en su santa morada, en toda su santidad, cuida a los que menos tienen. Miren esto. Dios establece a los solitarios en un hogar. Esto es el verso 6. Dios establece a los solitarios en un hogar. Al solitario, al vulnerable. Él les da un hogar. ¿Cómo Dios hace eso? A través de su pueblo, de su gente, a través de nosotros. Bueno, ¿en la casa de quién Él va a ponerlos? En tu casa, en mi casa. Eso es lo que el texto dice. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Y definitivamente esto aplica al cuidado temporal y a la adopción. Pero escúchenme, esto es mucho más grande que eso.
Dios nos está recordando que Dios cuida por los vulnerables, por los que están separados, por los que están lejos, aquellos que están lejos de casa, por los inmigrantes, por los ancianos, por los que están solos, aquellos que ya toda su familia muerta. Él cuida de ti. A lo mejor tú eres un militar. Estamos muy gozosos que estés aquí, pero nos imaginemos que debe ser difícil. Que tú estés aquí en New Jersey y tu familia esté en Oklahoma. Es difícil. Es muy difícil. Pero Dios le da un lugar, un hogar a los solitarios. Por eso es que 5 de los diáconos aquí en Cross Point ha dicho sí abrir sus casas y compartir su mesa de Navidad. Hoy en la tarde recibirán un email, un correo electrónico o un código QR en donde tú puedes ver todas estas casas que están disponibles para que tú te apuntes, te anotes. Ellos están esperando que tú vengas. Si los planes cambian, tú no vas a estar solo. Si estás físicamente lejos de casa o a lo mejor relacionalmente lejos, hay un asiento para ti en esas mesas. Dios busca un lugar para el solo, para el que está lejos, a través de su gente. Por favor, responda, y si no le recibe eso o si quiere anotarse, vaya a la mesa de conexión afuera, escanee el código y puede apuntarse para una de estas casas. Vaya a la mesa de conexión y alguien le va a ayudar. Por favor, las personas están trabajando duro para que usted tenga un lugar en esta Navidad. Acepta la invitación. Vamos a nuestro segundo texto en el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 1, verso 26. En la Biblia de la Iglesia, página 1011. Santiago es el hermano de Jesucristo y líder de la Iglesia de Jerusalén. Y está escribiendo esta carta a todos los judíos que están esparcidos por el Imperio Romano. Si tú estás familiarizado con este libro, él manda un mensaje. Vive de acuerdo a la fe que tú proclamas. Ese es el mensaje del libro de Santiago. Pero él también dice, la fe sin obra está muerta. La fe sin obras está muerta. Entonces, lo que dice la profesión de tu fe en Jesucristo, cuando tú aceptas, levanta tu mano, él dice, sí, eso es grandioso. Pero la profesión de fe tiene que ser seguida junto con la transformación que tú sufres en la fe en Jesucristo. Entonces tienen que haber obras que demuestren esa transformación. El Espíritu Santo toma control de tu corazón. Y entonces, si tú no hay eso, no hay una confianza de tu salvación. Este es el mensaje que está dando Santiago en su libro. Vamos a ver el versículo 26. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Cuando Santiago expresa la palabra religión, es la expresión externa de lo interno, de lo que tú crees. Está hablando aquí, no está hablando de religión, sino cómo alguien expresa su fe. Alguien como de la adoración de alguien. Entonces, tú aceptas a Jesucristo y la evidencia es en forma de adoración. Entonces, tú puedes decir, si tú das generosamente, pero no puedes controlar tu lengua, entonces, si continúas en tus propios pecados, entonces
tu generosidad es vana, es impura. Esto es lo que está diciendo en verso 26. Vamos al 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces Santiago habla de que la religión pura es visitar a los huérfanos. Entonces esto es un estilo de vida, una forma de vivir continua, visitar a los vulnerables. Está hablando un estilo de vida en donde tú visitas a los vulnerables. Bueno, ayudaría si es que hacemos un poco profundizamos en esto. Entonces la palabra es en griego episkeptomai. En el griego original significa ver a alguien y después intencionalmente moverse hacia esa persona y después cuidar de esa persona. Entonces tú ves a alguien en necesidad, intencionalmente mueves hacia él y luego cuidas de esas necesidades. Entonces esto significa visitar a los huérfanos y a las viudas. Episkeptomai. Entonces Santiago dice que un acto puro de adoración ante Dios es cuidar, identificar a alguien en necesidad, moverse hacia él, hacia esa necesidad y ayudar con eso, cuidar de esa necesidad. Porque es la gracia de Dios expresada a través de los hechos. Bueno, ¿por qué es esto tan especial? Porque cuando nosotros visitamos a los huérfanos y a las viudas y nos acercamos a ellos, esa es la expresión de la gracia de Dios hacia nosotros. Cuando nosotros cuando nosotros cuidamos a aquellos que no nos pueden pagar de regreso, estamos expresando la gracia de Dios a través de nosotros. Eso es lo que Santiago está tratando de decir. Eso es hermoso. Esa es la pura y sin mancha expresión de la gracia de Dios. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, ahí nos relata la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Sus padres, Zacarías e Isabel, eran bien ancianos y no podían tener hijos. Cuando el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que tendrías un hijo, que su esposa le daría un hijo y que debería llamarle Juan. Zacarías no creyó el mensaje. Entonces Dios quitó su habilidad de hablar por un tiempo. Entonces nació Juan y se volvió Juan el Bautista. Entonces Zacarías alabó a Dios en el capítulo 1. Dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimió a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. David. Entonces, por el poder del Espíritu Santo, esto sucedió. Él entendió que su hijo, Juan el Bautista, iba a guiar el camino para la venida del Mesías. Entonces, en realidad, esto es una profecía del Mesías, que el Mesías no iba a ser un soldado, un hombre político, iba a ser Dios mismo, iba a volverse carne. ¿Y qué iba a hacer? Iba a visitar a su pueblo. Iba a visitar a su pueblo con el cuerno de la salvación. Es un lenguaje que iba a venir con el poder salvador, Dios mismo. Zacarías, el sacerdote, el profeta, profetizó que el Mesías vendría, Dios mismo,
iba a ver a las necesidades de su pueblo, iba a acercarse y iba a traer el poder de Dios Todopoderoso para salvarlos de sus pecados. Eso es lo que está pasando aquí. A través de estas series hemos sido continuamente recordados que cada uno de nuestros de los creyentes en este cuarto éramos alguna vez espiritualmente huérfanos. Entonces nosotros no podíamos movernos hacia Dios. Dios se movió hacia nosotros. Él visitó al vulnerable a través del Señor Jesucristo. Y la Navidad es el tiempo en donde recordamos que Dios, el eterno Dios del universo, se volvió carne como nosotros. Y Jesucristo se volvió hombre. Él se sometió él mismo en sufrimiento. Y Él nos demostró, nos visitó de una manera en que nunca podemos pagarle de regreso. Esa fue la gran expresión de la gracia en la historia del mundo. Jesús nos visitó. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él se movió hacia nuestras necesidades y cuidó de nosotros. Vivió una vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir y murió en la cruz y tomó todos nuestros pecados, toda nuestra vergüenza, todos nuestros arrepentimientos sobre Él. Y su Padre derramó toda la justicia, toda su ira sobre Él por nuestros pecados. Él vivió por nosotros, Él murió por nosotros y después Él resucitó otra vez por nosotros. La Navidad realmente apunta y también la Cuaresma muestra que Él es quien dice que es. Que Él visita al vulnerable, al solo, al solitario. Vino cuando éramos espiritualmente huérfanos y nos adoptó y nos adoptó en su familia, nos hizo hijos de Dios y somos miembros de la familia de Dios. El único justo vino y nos hizo santos a través de la fe en Él. Y ahora somos instrumentos, somos agentes de su gracia, agentes de la reconciliación. Y en su evangelio es la máxima expresión de la gracia de Dios. Si tú eres un cristiano, escúchame. Tú eres el cual ha sido hecho santo a través de la fe en el Santo. Tú eres santo en Cristo. Y tus buenas obras tienen que ser expresión de esa santidad a través de Dios. Tú no puedes ser perfecto, entonces Jesucristo fue perfecto por ti. Eso es lo grandioso, lo hermoso del Evangelio. Y entonces, al haber recibido esta gracia, somos agentes de esa gracia hacia los demás. Entonces Santiago dice, la religión pura es visitar a los que no pueden pagarnos de regreso. La acogida temporal, el cuidado, crianza temporal y adopción es la demostración del Evangelio, la expresión de la gracia. Una hermosa expresión del Evangelio. Esto es lo que Santiago dice. Religión pura es, por haber sido hechos justos en Cristo, hacemos lo bueno por Cristo. Eso es lo que Santiago quiere que hagamos. Santiago era un hombre muy inteligente. El hermano de Jesucristo era muy inteligente. Y mientras él lideraba la iglesia, él vio que algo estaba pasando en la iglesia. Empezó a ver algunos cristianos que se estaban moviendo hacia una vida cristiana en donde decía, tenemos que ser puros, tenemos que ser santos y no podemos dejarnos manchar por el mundo. Pero había otra corriente de cristianismo donde decía, eso es bueno, está bien que tú quieras ser puro, no quieres, pero tienes que meterte en la sociedad del mundo, tienes que visitar al vulnerable,
Tienes que salir y hacer algo. Y Santiago dice, los dos están equivocados. No es el uno o el otro. Son dos, son las dos partes que tienen que estar juntas. Porque si nosotros nos ponemos a describir el problema en la primera era, en la iglesia de la primera era, habían los cristianos de hoy que se reconocen todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, y esos cristianos que no quieren unirse, meterse en el mundo y dicen, yo no voy a beber, yo no voy a fumar. O sea, tenemos que vivir correctamente. Dios quiere que nosotros seamos separados. Pero ellos se olvidaron acerca de visitar al vulnerable, hacer la voz de aquellos que no tienen voz. Pero aquí hay otra corriente del cristianismo. Ok, ustedes santos, los verdaderos cristianos son aquellos que peleamos por la justicia. Y Santiago está diciendo, bueno, pero tú te acuestas con tu enamorado. Entonces, algo está mal. Ser cristiano también significa estar sin mancha, estar separado del mundo. Entonces, Santiago dice, tú has sido justo en la fe de Jesucristo, entonces vive justamente y correctamente y no te manches con el mundo. Esto está diciendo Santiago a los cristianos. Eso es lo que él quiere que los cristianos vean. Si tú no eres todavía un cristiano, un creyente en Jesucristo, estoy muy contento que estés aquí. A lo mejor te criaste viendo a la iglesia en donde has sido rechazado. Pero a lo mejor no te desanimaste no por la cristianidad en sí, sino por los cristianos. A lo mejor viste cristianos hipócritas, egoístas, que tú dijiste, no quiero ser parte de eso. Pero a lo mejor ahora estás en tus 20, 30 y te das cuenta que no tienes a dónde apuntar a tus hijos. Y a lo mejor estás aquí y estamos muy contentos que estés aquí. Quiero preguntarte que hagas algo por mí. No dejes que las imperfecciones, las manchas de los cristianos, las manchas en la cara de los cristianos, que escondan el hermoso rostro del cristianismo. Y si tú haces esto, entonces eres espiritualmente e intelectualmente vago. A lo mejor tú te estás basando en unos grupos de cristianos, en 7 u 8, pero hay miles de cristianos en el mundo. Eso se llama prejuicio. Y eso no ayuda. Si nosotros regresamos 2000 años, la gloriosa demostración de cristianidad, la ciudad de Éfeso, en esa época, era el epicentro de la adoración de la diosa Artemis, la diosa de la sexualidad. Entonces, ellos adoraban a Artemis. Entonces iban ellos al tope de la ciudad y tenían sexo en el tope de la ciudad. Habían muchos templos de prostitutas, pueden imaginarse. Habían muchísimos embarazos no planeados. Entonces, habían muchos bebés. Entonces, Éfeso era el epicentro de la epidemia
de, de los de los bebés. No había Planned Parenthood en esa época, pero lo que había eran campos en la parte de afuera, en donde la basura estaba ahí. Entonces lo que hacían es, cuando tenían los bebés, tirarlos a la basura. Sin vergüenza, nadie los juzgaba, era aceptable en esa época, en esa cultura. Simplemente no querían ese bebé. A lo mejor sacaban su basura del día y veías docenas de bebés, de cuerpos o bebés muriendo por la exposición al ambiente sin cuidado. Y de repente algo radical pasó en Éfesos. El Evangelio de Jesucristo llegó a la ciudad de Éfesos. Ellos empezaron a venir a la fe de Jesucristo. Había un evangelio que les hizo darse cuenta de que eran huérfanos espiritualmente y que ellos fueron adoptados a través de la fe. Y como miembros de la iglesia, vieron esa basura que estaba fuera de la puerta y recogieron estos bebés y los trajeron a sus casas y los adoptaron. Y se dieron cuenta, esos bebés éramos nosotros. Nosotros éramos la basura en nuestro propio pecado. Pero Dios se movió hacia nosotros. Nos cuidó y nos adoptó en su familia. Ahora somos sus hijos. Pablo escribió en el 60 AD. Él escuchó las historias y muchos de esa gente de los efesios fueron rescatados de la basura. Y él les dijo, no se te ocurra pensar que tú fuiste no querido, porque Dios te predestinó. Antes de la fundación del mundo, Dios te escogió, te adoptó en su familia como hijos e hijas del Rey. Nosotros cristianos estamos trayendo a estos niños. Entonces, el sociólogo Rodney Stark escribió el surgimiento del cristiano, la compasión, la explosión del evangelio en el Imperio Romano. Miles de personas venían a la fe en Jesucristo. Entonces, la manifestación que explotó fue la compasión cristiana. Fue una expresión gloriosa para Dios. Yo creo que algo similar está pasando y puede pasar en nuestra era del siglo XX. Quiero que escuchen. Tú ves muchas manchas en los cristianos, pero los evangélicos tienen 5 veces más probabilidades de hacer la crianza temporal o adoptar. 5 veces más probabilidades. ¿Porque somos mejores o más altos? No. Es porque sabemos que fuimos huérfanos espirituales alguna vez. Y ahora somos agentes de la gracia de Dios. Los cristianos son 5 veces más probables que adopten y cuiden niños. Jesucristo nos visitó. Dios nos visitó y cubrió nuestra necesidad máxima. Y ahora nos quiere usar, hacernos agentes de la reconciliación y visitar al vulnerable. Y a través del cuidado temporal y de la adopción. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, por esta increíble demostración de tu gracia y de tu amor, como fue en la primera era. Ahora, tú cuidas a tu gente, traes al solitario a casas para la gloria en este mundo caído.
Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Our adoption journey began early on in our marriage. We got married the summer between my sophomore and junior year of college, and our first child was born 10 months later. So people thought we were crazy. Our second child wasn't born until a couple of years later. And after that, we had a girl and a boy, and we heard it over and over and over again. You know, you have the perfect little family, and there was so much pressure on us to just stop there. But then a few years later, we wanted more children and had done some things to prevent us from having children. And we went back and found out that those things could not be reversed. So we began to, at that point, think about adoption. So here we are with our 11-year-old and our 14-year-old, and we walk into this agency and we said, hey, we're interested in adopting. And I think we said that we were interested in adopting several children, and the lady just went and got her supervisor. We didn't, know what was going on. She said, tell her what you just told me. And we just, we were interested in adopting maybe a few children, and we didn't know at the time that adoption agencies in this country have a hard time finding black families who will adopt. It was like an answer to prayer for them. We started our paperwork in May, and we were matched in July. It was almost scary because we were just, sort of getting used to the idea. Mm-hmm. By the end of July, there was another baby in our home. Yeah, that was our first of 7 adoptions, and everything changed. We never went through that process again. The second adoption was with the same agency. The adoptions 3 through 7, we just got phone calls. 7 times, the Lord said yes. It's been incredible for us. We love every minute of it. We laugh a lot. Yeah. There's a lot of work to be done, but everybody pitches in, and it's great. For me, adoption has helped me both as an individual Christian and as a pastor. Until, I became a father to adopted children and was able to look at my children and know these are as much my children as those children who are related to me biologically. Until that moment, I wasn't able to fully just understand and grasp what it means to be a child of God, because we are his children by adoption. When you understand adoption, you get that. No, we are his children. And he's not going anywhere. Adoption is about the gospel. For me, adoption is important because it's just a beautiful picture of God's grace in my life. I was really the forerunner in doing something to prevent us having more children biologically. I was in sin, I was wrong. I wanted to be in control, and I didn't allow God to be in control. God is so faithful to give us back what the locusts have eaten. I just get a chance to love on some kids who are actually my kids and raise them. It's just been a blessing. I did not think that I would be almost 50 years old with 7 kids, 7 little kids. But I tell you, I wouldn't trade this for anything. When we started this journey, we were on the downhill side of parenting. Yep. We had 2 kids, they were 14 and 11. We were just a few years away from an empty nest. And now we're almost 50. And, we're looking at 10, 8, 6, 5, 4, 3, and almost 2. So no, we're not doing the empty nest thing. What else are we going to do? What else are we going to do with our lives that would be more important than what we're doing right now with our lives? I can't think of anything.
Tengo aquí a Sam y Katie, aquí con nosotros, que van a compartir un poco de su jornada de adopción. Voy a empezar con que, ¿cómo Dios puso esto en tu corazón? Mientras yo crecía, realmente nunca pensé en la adopción. Pero cuando yo conocí a Sam, recuerdo una conversación que tuvimos, que sus padres adoptaron, y creo que fue esa la manera como Dios abrió mi corazón. Realmente no sabía lo que eso significaba. Luego nos casamos y recuerdo orando en mi corazón que el Señor pusiera un niño en mi camino que necesitara un hogar. Y eso puso en mi corazón y era muy claro para mí. No necesariamente estábamos buscándolo a ese punto de nuestra vida. Bueno, en ese tiempo mi hija cumplió 1 año. Y recuerdo que la mamá de Sam compartió esta historia de que esta mujer estaba embarazada y no podía tener al bebé. Entonces, lo primero que vino a mi mente es, ¿qué es lo que va a pasar con este bebé? Y recordé aquellas oraciones que yo hice. Entonces, estaba muy dudosa de qué es lo que debía hacer. Pero esa noche yo hablé con Sam. Esto es lo que está en mi mente después de lo que nos dijo tu mamá. Recuerdo que lo que Sam dijo, eso está, ay, qué bueno, suena bonito. Y como que terminó la conversación ahí. Ok, pensé, bueno, le voy a dar tiempo. Di 2 meses más o menos, pero este pensamiento no se fue de mi cabeza. Para ser honesta, si es que él no lo hubiera hecho y yo no hubiera continuado con eso, pues a lo mejor JJ no hubiera estado con nosotros. Vamos a parar el live stream en este momento porque esto es una conversación un poco privada. Última pregunta, ¿puedes decirnos si hubiera familias aquí que estuvieran experimentando este deseo de adoptar? ¿Cuál sería tu palabra de ánimo para ellos? Lo más grande que diría es que hay muchas mentiras en la cultura de cómo tú tienes que estar estar en cómo tienes que estar para poder adoptar. Tu estado como persona debe estar tiene que ser algo perfecto, un matrimonio, una familia perfecta. No, no es así. Pues Dios nos creó para buenas obras. Si tú estás casado y tú tienes el deseo de hacerlo, the lies that you need to be at A, B, or C in order to do this good thing.